dejar esa parte de los cálculos para verlos con la evaluación de los instrumentos, ¿ya? Si no, no avanzamos también. Así que, por favor, empiecen nomás el grupo moderador. Ya, doctor, un momentito ya el proyecto. Ya, denle. Y Doc, la prueba puede ser la otra semana, entre la otra semana. Claro, ustedes pónganse de acuerdo. Todavía tenemos tiempo. Al final del semestre tiene que estar todo cuadrado, eso sí. Por eso mejor ahora que hay tiempo. Asimismo, sí tienen que ir ya viendo una fecha para el examen del segundo módulo también. Conversen tranquilamente y me avisan, ¿ya? Listo, doctor, gracias. Ya, disculpen, ¿sí se puede ver en pantalla? Yo sí, ustedes. Sí, sí se ve. Ya, denle, pues. Ya, bien. Ahora nosotros les vamos a hablar acerca de los instrumentos para la evaluación de la metodología de los trabajos científicos. Ya. Para empezar con esto, cabe mencionar que el trabajo está dividido en dos, ya que a nivel científico, estos tipos de herramientas se dividen en dos. Las unas son las escalas y las otras son las listas. La diferencia, como sabemos, en una escala es una serie de números, entonces se va haciendo una serie de preguntas y se va obteniendo un rango, o sea, un puntaje. En las listas, en cambio, se va respondiendo a una serie de preguntas y al final se puede constatar si se cumplió con todo lo necesario para evidenciar la calidad. Ya, nuestro trabajo se basó en dos artículos científicos principalmente. El uno que es una revisión sistemática en Cochrane, en el Journal de la Medicina Basada en Evidencias, en el cual hacían una revisión sistemática acerca de todas las metodologías en la parte clínica, preclínica, revisiones sistemáticas, etcétera. Y otro trabajo que es un paper normal, pero estaba bien estructurado, que hablaba acerca de la metodología, de cómo calificar la metodología y cuál instrumento servía para constatar la calidad. Bien, vamos a iniciar. Hemos estructurado para poder que ustedes entiendan mejor, lo hemos dividido por tipos de estudios científicos. Entonces, el primero y el que siempre está en la punta de la pirámide es los ensayos clínicos aleatorios. Para Ya, estos esperen ensayos... un ratito, huevos. Está bien. O sea, a ver, el momento de hablar de medicina basada en evidencia, bueno, suena bonito y toda la cosa, pero ahí es donde como médicos, al discutir con otros médicos mismos, con otros profesionales de la salud o con los pacientes, es donde dice, ¿cómo sabe usted que lo que dice tal autor es bonito, es bueno, es cierto, sobre todo? Y cuando se les pregunta
generalmente un médico coge y dice, no, pues si es gringo y es rubio, ya eso es suficiente. Literalmente te dicen eso. Hay gente que dice, pero si es revisión sistemática, pues como es revisión sistemática, aquí están los resultados y así que apliquemos. O como, por ejemplo, algunos también dicen, pero si es un ensayo clínico es lo mejor de lo mejor. Y aquí en el ensayo clínico dice que tal persona le dieron esto y al otro esto, así que vamos, apliquemos. Pues no es tan simple. Todos los papers hay que leerlos con cuidado. Y para como tener una valoración un poco más objetiva dentro del paradigma positivista que se llama, que nos enseñan en medicina. Si no se puede medir, no existe o no sirves. ¿Qué tan bueno eres atendiendo pacientes? Por la cantidad de pacientes que atiendes. ¿Qué tan bueno eres en las cirugías? Por el tiempo que te demoras, muy poco, o por las técnicas famosas que aplicas. O sea, siempre en medicina estamos tratando de medir todo. No sé si se han dado cuenta de eso. Todo las medimos. Si hubiera como que todos los trastornos o enfermedades tuvieran solo signos, sería una maravilla. Entonces, en el caso de la discusión de medicina basada en evidencia, también tiene un fuerte componente subjetivo, muchos sesgos, apreciaciones personales, y las herramientas que vamos a discutir de algún modo nos ayudan a tomar una decisión un poquito mejor, evaluar un poco más en forma crítica esos papers que están publicados, ¿no? Es más esa introducción que quería hacer. De ahí instrumentos hay un montón, o sea, imagínense, hay instrumentos para medir la calidad de cómo se escribe un reporte de ensayo clínico y cómo se debe también evaluar la calidad metodológica, cómo se debe evaluar, qué sé yo, los resultados. O sea, existen instrumentos para todo. Uno se puede perder. Lo importante es escoger uno que ustedes puedan dominar tranquilamente y hacer el ejercicio mental, aunque sea rapidito. De ahí salen los CATs, ¿no? Estos síntesis de evidencia, porque no es que se van a poner ahí minuciosamente a todos los artículos a tratar de identificar los errores que tienen. Chutas, no van a alcanzar. Entonces ahí es donde vamos a revisar estos instrumentos para evaluar la calidad, sea del reporte o de la metodología, de los estudios que están publicados, sean primarios como los controles, cortes, ensayos clínicos, o secundarios como las revisiones sistemáticas o las guías de práctica clínica. Eso nomás era, perdón. A ver, dale. Ya se salió. Sí, Doc, ya le pongo. Ya, sí se está viendo, ¿no es cierto? Yo no todavía. A ver. No. Ahí ya se debería ver. Sí, ahí sí se ve. Ya. Entonces les vamos a hablar acerca de las diferentes herramientas que se utilizan para poder delimitar, para poder determinar si se trata de, o sea, la calidad en la metodología, porque como bien lo dijo el doctor, no todos los papers, sean ensayos clínicos o sean estudios de corte, o sean casos controles, van a poseer la cualidad de estar correctamente redactados o estar correctamente estructurados. Entonces, estas herramientas son herramientas creadas por diferentes entidades, ONGs, organizaciones sin fines de lucro, otras por reuniones de expertos, otras por entidades dedicadas específicamente a este tipo de estudios. Entonces, la primera y la que más se utiliza, por eso está resaltada con negritas en los ensayos clínicos aleatorios, es la herramienta de la colaboración ROF y ROF
2.0. Ya. Esta herramienta, como la pueden ver aquí, esta nos sirve para dos tipos de situaciones. Primero para los ensayos controlados aleatorios y otra para los estudios de precisión diagnóstica. Este tipo de herramienta nos permite a nosotros, está estructurada para nosotros poder determinar si se encuentra algún tipo de sesgo y también va a presentar diferentes dominios, es decir, diferentes apartados con una serie de preguntas diseñadas para nosotros poder delimitar si ese estudio tiene o no tiene esas cualidades. Entonces aquí les voy a presentar cómo es la lista para los ensayos clínicos aleatorios. Primero toma esta lista de ROF 1.0 y ROF 2.0 creado por Cochrane. Toma muy en cuenta lo que es el proceso del sesgo y la aleatorización. Entonces vamos a tener, no les voy a hablar de todas las preguntas, pero quiero que tengan muy en cuenta el apartado que está en negritas. Entonces, esta lista obviamente ya está traducida al español y lo único que nos hace nosotros como lectores o como investigadores debemos responder a las preguntas y con eso vamos determinando si el estudio está correctamente diseñado o no. Por ejemplo, la 1.1 habla acerca de la secuencia de asignación. Si la secuencia de asignación fue aleatoria, algo que es indispensable dentro de los ensayos clínicos aleatorios, también por su nombre. Luego tenemos el sesgo debido a las desviaciones de las intervenciones previstas. Siempre va a haber, en estos tipos de ensayos, siempre va a existir sesgo, aunque nosotros tratamos de delimitarlo. Y eso habla en la pregunta 2.1. Es si Juanito, sí, perdón. No sé si estás cambiando de diapos porque seguimos en la diapo de ensayo clínico aleatorio. Y no, parece no que no estás en están, esa diapo. no están en lista. No. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, o sea, sí vemos, pero está en la diapo de ensayos clínicos aleatorios. La 5 está. Mm, ok. Ahí se cambió. No. No, sigue en la 5. Ahí pueden ver nuevamente mi pantalla, ¿verdad? No cambia de diapositiva, parece. Ajá. Y no se presentan las diapos, solo tienes abierta ahí. Están abiertas nada más. Sí, no se hace grande. Déjale de compartir y vuélvele a compartir a ver si vale. Ahí sí. Series de casos, de investigación, esa está. Parece que es la 8. Y ahí entiendo, qué pasó. Ya, ahora sí.
Y ahí les debe aparecer la misma diapositiva de ensayos clínicos aleatorios, ¿verdad? No. Estás en la diapo 10. Bueno, ya. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ya. Bueno, está en la pantalla donde están las 4 herramientas, ¿verdad? Es la diapositiva 5. No está en pantalla grande. No. No se te presenta. Ya, ahora sí se debería presentar. Sí, ahorita sí. Ya, Estás en la diapo de ensayos clínicos aleatorios. sí. Ya. Ya. Entonces le estaba hablando de la herramienta de colaboración de Cochrane. Hay 2 tipos de herramientas, la ROV 1.0 y la ROV 2.0. La ROV, la primera apareció en el año 2001 y la 2.0 se fue actualizando por el año 2014. Entonces, esta herramienta es muy intuitiva, nos permite a nosotros, como les dije, está dividida por dominios. Cada dominio tiene una serie de preguntas. Son preguntas muy concretas acerca de esta colaboración con Cochrane. Trata mucho de visualizar los tipos de sesgo que existe dentro de un estudio en un ensayo clínico laboratorio. Entonces, aquí les estoy presentando cómo son las listas. Obviamente esta lista ya está traducida al español. Y esta lista nos sirve, como ven en la parte 1, no les voy a explicar cada una de las preguntas, pero quiero que tengan en cuenta la parte que está en negrita. Entonces, la primera vamos a tener el sesgo derivado del proceso de aleatorización. Obviamente, un ensayo clínico aleatorio, como su nombre lo indica, debe ser aleatorio. Es algo muy importante y eso lo hace la pregunta 1.1. Y las respuestas vamos a tener que son simples y concisas. Tenemos sí, tenemos el no o el no hay información. Nosotros vamos respondiendo, obviamente podemos ir respondiendo como investigadores o como lectores para nosotros evaluar si si este tipo de ensayo clínico laboratorio está correctamente estructurado. En la pregunta número 2 tenemos a las desviaciones de las intervenciones previstas. Obviamente siempre dentro de un estudio clínico vamos a tener ciertos problemas, por así decirlo, previstos. Entonces vamos a tener, eso responde a la pregunta número 1, donde dice los participantes conocían la intervención que se les había asignado durante el ensayo. Igual vamos respondiendo a este tipo de preguntas. Luego tenemos la parte 3 que se debe responder en torno al sesgo debido a la falta de datos de los resultados, el apartado dominio número 4 acerca del sesgo en la medición de los resultados, la parte número 5 que es el sesgo en la selección de los resultados comunicados, como ya hemos visto en los cursos de Cochrane. Es muy importante la parte de los resultados que estén correctamente comunicados y al final vamos a encontrar el sesgo general. Si ahí podemos determinar si presenta un bajo, un alto, un sesgo o si presenta algún dato importante que sería parte de una preocupación. Luego vamos a tener la escala de base de datos de evidencia de fisioterapia, más conocida como escala de Pedro. Ya, esta escala de Pedro únicamente sirve para ensayos controlados aleatorios.
Aquí tenemos el nombre en inglés y ha sido diseñado para apoyar principalmente a esa parte de la medicina basada en evidencias, la parte de fisioterapia. Y lo que va a tratar es que a mejorar, es lo que describe la herramienta, que va a mejorar, trata de mejorar las investigaciones que evalúan los efectos de las intervenciones en fisioterapia y va a presentar diferentes características, como la calidad de los ensayos se va a evaluar de forma independiente a la escala de Pedro y las calificaciones se utilizan para guiar rápidamente a los usuarios hacia los ensayos que tienen más probabilidad de ser válidos. Esta escala es una de las más simples, una de las más fáciles de entender porque su principal público objetivo es hacia los usuarios, lectores, estudiantes o público en general, no tanto para los investigadores. Y aquí tenemos un ejemplo de la escala de Pedro para los ensayos clínicos aleatorios. Entonces tenemos diferentes apartados, son 11 ítems donde las puntuaciones son sí y no, sí 1 punto, no 0 puntos y se va a puntuar desde el 0 de baja calidad hasta el 11 de alta calidad. Obviamente vamos a tener algunos ejemplos, como se especificaron los criterios de elegibilidad, que es muy importante nosotros poner estos tipos de criterios en un ensayo clínico aleatorio, ya que no todas las personas pueden ser admitidas. También, por ejemplo, igual la parte de los resultados, se presentaban al menos un resultado clave. Eso por esa parte. Luego vamos a tener el programa de habilidades. Un ratito. Bueno, en todo caso, algo que debemos considerar es lo siguiente. Si buscamos revisiones sistemáticas, ¿cuál es la base de datos por excelencia donde estarían informes de revisiones de datos, perdón, donde habría revisiones sistemáticas con una calidad metodológica, o sea, bastante aceptable, con resultados creíbles? A ver, ¿cuál creen ustedes? Cochrane. Cochrane, eso. Pues la metodología Cochrane, bueno, Cochrane tiene metodología ahora para todos, ¿no? Pero una revisión, para que termine siendo revisión Cochrane, generalmente cumple unos pasos un poco más exhaustivos que las revisiones sistemáticas publicadas en otros lados, porque sí hay publicadas en otros lados. Entonces, alguien decía, si es que está en Cochrane, casi la metodología por lo menos es buena, pero las conclusiones, no sé si han leído, a veces dicen no existe evidencia suficiente como para apoyar o desestimar tal intervención. O sea, puede estar bien hecho, pero a fin de cuentas no te dice nada. Entonces, si es que van a buscar una revisión sistemática, hay que tratar de que sea una de Cochrane, por ejemplo. Y el rato de, por ejemplo, construir, según el manual Cochrane, que ustedes que ya están haciendo el curso, son un montón de pasos y tan minuciosos que sí puede haber algo de sesgo, pero no es tanto, comparado con los reportes en otros lados, podría decir. Entonces, en el caso de Cochrane, la metodología es como más exhaustiva, ¿ya? Pero implica que deben tener ustedes el conocimiento previo de todo eso. Por ejemplo, una de las preguntas que decía ahí, y están en todos los instrumentos, dice, ¿el autor mide el resultado principal o no? Entonces es muy común que de pronto el estudio ofrece medir papas y termina midiendo peras. O te dice mortalidad asociada al uso de algún, no sé, mortalidad y uso de algún hipolipemiante y te termina hablando de que sí, que hay aumento de la esteatosis hepática y todo, pero no te dice en realidad cuál es el resultado que estaba intentando medir. Cuando se utiliza un resultado en lugar del que se ofrece, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando en vez de que el autor en el informe ofrecen los objetivos un resultado y termina midiendo otra cosa? ¿Cómo se llama eso?
¿Alguien sabe? De pronto, alguien, algo. No, doctor. Ya. Hacen resultados subrogados. Sí, o sea, no son los resultados que se supone debieron haber presentado. Y eso es muy común. Los autores presentan resultados subrogados. O sea, te sacan un montón de resultados y te marean. Pero ninguno de esos resultados em, te dice en realidad algo de valor o lo que estabas buscando. Por ejemplo, dice, vamos a hacer un estudio sobre el lavado de células cervicales para determinar cáncer de cuello uterino. Entonces, yo lo que espero ver es una medida que me diga si el lavado de células vaginales de células de cuello uterino por colposcopía me sirve o no me sirve. Pero me dicen que si de pronto se utiliza una imagen, una resonancia junto con una técnica de Papa Nicolau, se podría aumentar el valor diagnóstico, cosas así. O sea, te habla de otros resultados que no son los que se supone deberíamos medir. Entonces, todos los instrumentos tienen ese tipo de preguntas. Yo lo que les pedía es, por ejemplo, que busquen el CASPE, que es así mismo de sí y no, y se van a dar cuenta que, de acuerdo con el CASPE, muchos instrumentos comparten el mismo tipo de preguntas, sobre la muestra, sobre los sesgos especialmente. Sí, pero necesitamos saber eso, ¿no? Así es que yo digo, el autor mide lo que dice que va a medir, o sea, tiene resultados principales, desenlaces principales, y yo digo, sí, ahí me estoy jalando. Lo que dice eso, ¿no? Hay ocultamiento de la secuencia aleatoria, y digo, sí, puedo ir sesgando. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ensayos clínicos, si no está en el paper, en el reporte, ¿no? ¿Dónde podría buscar esa información? A ver, ¿quién se anima? ¿Cómo podría obtener información adicional? Me he bajado un artículo de internet, un ensayo clínico que dice que está midiendo los anticuerpos no monoclonales para el COVID comparado con placebo, ¿no? Pero no me dice muchos detalles. ¿Dónde podría yo encontrar información adicional? Tal vez en algunos artículos saben tener apéndices que te llevan a un vínculo donde están las tablas, todos los estudios más detallados. Claro, eso es el Cochrane, pero no, a veces no ponen en eso. Ese artículo está recién publicado por ahí, el preprints que se llama. ¿Dónde podría encontrar en el caso de los ensayos clínicos? ¿Dónde? O en eso de Cochrane también, ¿dónde encuentro todos los datos de la revisión sistemática si yo quiero indagar más a fondo todo lo que han hecho los investigadores? Creo que hay una herramienta en NHI Trials o algo así, donde Eso, ahí todos deben los, publicar eso, todos los artículos. todos los ensayos clínicos se deben registrar bueno, en el caso de Estados Unidos es trials.gov.us, pero ahí está todo el protocolo. Todo el protocolo debe estar ahí registrado. Y algunos autores van más allá, incluso casos control, cortes, los registran ahí, todo el protocolo. En el caso de las revisiones sistemáticas, así es Cochrane, te da una tabla, un apéndice con todos los estudios que incluyeron, excluyeron los motivos del resumen y los vínculos, ¿no? Por ese lado no se pierde. Pero también hay algunos autores que hacen revisiones sistemáticas e incluyen también estudios, y si no tienes certeza de cómo es que sacaron los datos, de dónde sacaron, qué población mismo fue, hay una obligación de registrarla en el Próspero. Entonces ahí puedes ir a Próspero y ver el protocolo. Y ahí está también qué artículos utilizaron, por qué los desecharon y toda la cosa.
Entonces hay que buscar, en el caso de ustedes, si algún día dice, bueno, yo soy ya cardiólogo y yo quiero saber si, no sé, el cateterismo percutáneo versus la tromboplastía es mejor para prevenir un infarto agudo de miocardio. Entonces es una intervención ya de riesgo, entonces necesito tener una información muy actualizada. Tienes que buscar hasta el último rincón, porque a fin de cuentas tú vas a firmar el procedimiento, ¿no? Ahí es donde toma valor el buscar toda la documentación posible de eso, cuando hay un mayor riesgo de la intervención. Por ejemplo, digamos que una persona les dice, ¿saben qué? Tú que ya estás en sexto, dime una cosa. Tengo, no sé, mi esposa que está embarazada y está con acidez. Está, qué sé yo, de 10 semanas. ¿Qué le doy? Entonces tendrías que buscar, hacer la pregunta pico y ver cuáles serían, qué sé yo, un medicamento que podría ser utilizado en el embarazo. Y recuerda que tú vas a firmar y sellar esa receta que la embarazada se va a tomar. Entonces, vas a buscar revisiones sistemáticas donde comparen inhibidores de la bomba de protones con nada, antihistamínicos con nada, soluciones con aluminio, con calcio, comparado con nada, o sea, con placebo, y ver cuál ha desarrollado más riesgo de heterogeneicidad. Ensayos clínicos no ha de haber, por la parte ética, pero sí ha de haber cohortes o casos controles. Y eso te va a ayudar a que tú, con toda seguridad, puedas dispensar la receta. Si no, si dice por ahí un estudio que tal vez el omeprazol como inhibidor de la bomba de protones sirva, pero hay otro estudio que dice que no sirve, te toca ver el protocolo completo para poder afianzar la dispensación de la receta, en este caso la embarazada. Eso nomás era huevos, perdón, siguen. Ya, doctor. Ya, dentro del otro tipo de escalas, una de las más famosas, que es el programa de habilidades de la evaluación crítica, el CASP, que también hay un CASP-I que está traducido para el español. Entonces, este programa nos va a servir para diferentes tipos de estudios. Esto quiero que tengan muy en claro que no es porque una herramienta esté en la parte de ensayos clínicos, solo sirva para eso. No, este tipo de herramientas son muy versátiles y dependiendo, obviamente, del tipo de preguntas, va a servir para, este caso, ensayos controlados, estudios de corte, caso control, transversales, hasta revisiones sistemáticas. Entonces, este CASP va a abordar aborda las investigaciones en 3 pasos. Primero va a decidir si el estudio fue imparcial, evaluando la calidad metodológica. Y para esto va a utilizar diferentes criterios, haciéndose diferentes preguntas, obviamente, porque esta también es una lista, para poder evaluar el tratamiento, diagnóstico, el pronóstico, hasta inclusive la evaluación económica, dependiendo del tipo de estudio. También se va a tener en cuenta o se va a considerar si los resultados del estudio son importantes. Esto es, hay que tener mucha atención en esto porque muchas de las veces los estudios no son muy importantes o esto va a la par con la última pregunta que también se toma en cuenta, es si esto nos va a servir para la comunidad. Muchas de las veces se invierte grandes cantidades de dinero en ensayos clínicos aleatorios y no se hacen la pregunta de si esto va a servir para la comunidad, si esto va a llegar a gran cantidad de personas. Tenemos la lista para los ensayos clínicos aleatorios del CASP y primero vamos a tener 3 secciones. En la sección A, si son válidos los resultados, siempre en la mayoría de listas o inclusive en todas las listas se toman muy en cuenta los resultados. La sección B, ¿cuáles son los resultados? Dentro aquí tenemos qué magnitud tuvo el efecto del tratamiento, qué precisión tuvo la estimación del efecto del tratamiento. Y la sección C, si va a ayudar
los resultados a nivel local. Pueden aplicarse estos resultados, como les dije, a la población local en su contexto. Esto es muy importante porque no se toma en cuenta a nivel local o muchas de las veces se trata solo de tomar en cuenta la parte económica y no la ayuda que tiene realmente estos resultados. Y las respuestas, como es una lista, va a tener 3 tipos de respuestas: sí, no y no se puede decidir. Dentro de lo último vamos a tener la red escocesa de directrices intercolegiales, o más conocida como SINC. Esta igualmente va a servir para ensayos ECA, para estudios corte, caso control, diagnóstico, inclusive estudios de evaluación económica. Esta nos va a ayudar para esta igual se va a basar en una serie de criterios para específicamente para la metodología del estudio. Y igualmente va a tomar en cuenta lo que es los riesgos de sesgo, al igual que los criterios obviamente van a diferir dependiendo del tipo de estudio. Y aquí presentamos la lista, es muy parecida, todas estas listas son muy parecidas, pero algunas toman en cuenta, como la anterior del CASP, tomaba en cuenta esa parte local de ayuda en la parte local. Esta toma en cuenta mucho la evaluación general del estudio, qué medida se utilizó para minimizar el sesgo. También se toma en cuenta las consideraciones clínicas, la metodología utilizada, las estadísticas del estudio, que es muy importante. Igual tenemos 3 tipos de respuestas: sí, no, no se puede decidir, y lo vamos a evaluar en calidad alta, aceptable, baja, inaceptable o rechazable. Existen muchas más herramientas para evaluar los ensayos clínicos aleatorios, principalmente porque estos se encuentran en la punta de la pirámide. Son estudios muy recomendables, entonces estos están en el ojo del huracán porque siempre necesitan determinarse la evaluación, la calidad de este tipo de ensayos. Luego vamos a tener los estudios de intervención no aleatorios o cuasi experimentales. Dentro de los ensayos clínicos puede que también se den estos no aleatorios. Y estos no aleatorios se dan principalmente en los procesos quirúrgicos. Entonces, para este tipo de intervenciones se va a dividir en comparativos y no comparativos, como ya lo vimos en el curso de Cochrane. Dentro de los comparativos, para evaluar los comparativos, vamos a utilizar el riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones, el Robbins 1. Este Robbins 1 fue diseñado igualmente por Cochrane junto con el ROV 2. Entonces, este sirve para evaluar el sesgo de los estudios no aleatorios en intervenciones, para comparar los efectos en la salud de 2 o más intervenciones. Y tenemos que esta lista se parece mucho a la del ROV 2.0, ya que toma muy en cuenta la parte de los sesgos. Luego tenemos el índice metodológico para estudios no aleatorios, el MINORS, y este va a estudiar este tipo de intervenciones, los comparativos y los no comparativos. En este nos va a especificar puede servir para estudios intervencionistas no aleatorios, y va a constar de 12 ítems. Este es como una reunión de expertos de diferentes especialidades, especialidades principalmente quirúrgicas, que discutieron cuáles serían los ítems o cuál sería el listado necesario que deben tener este tipo de estudios para ser considerados de una buena calidad. Y aquí tenemos los 12 ítems. Primero, si los objetivos están claramente establecidos, la inclusión de pacientes es consecutiva, la recogida prospectiva de los datos, también si existe un periodo de seguimiento adecuado a este objetivo de tratamiento,
Por último, vamos a tener equivalencia de base de grupos, al igual que análisis de estadísticos adecuados. Luego vamos a tener los estudios observacionales. Estos se dividen en 3. Vamos a tener estudios de corte, estudios caso control, estudios transversales. Los estudios de corte se dividen en prospectivos, retrospectivos y ambidireccionales. Para esto vamos a tener diferentes tipos de herramientas. La primera que ya vimos que era el CASP. Luego tenemos la escala Newcastle-Ottawa, el NOS, que es una de las más recomendadas tanto para estudios de corte como para estudios de caso control. Entonces, como ven, esta se puede utilizar para los dos tipos de estudio. Obviamente va a cambiar las preguntas y esta es una escala muy utilizada para estos dos grandes estudios y fue desarrollada para evaluar la calidad de estudios no aleatorizados con su diseño, contenido y facilidad de uso. Y va a juzgar 3 perspectivas. Primero, la selección de los grupos de estudio, luego la comparabilidad de estos grupos y tercero, la determinación de la exposición o el resultado del interés. Entonces aquí tenemos la escala para un estudio de corte y en esta escala vamos a ver la representatividad del corte. Cómo debemos ir completando estos datos es muy importante para nosotros evidenciar si se trata de un corte, de un estudio de corte con alta recomendación o si no es tan recomendable. Vamos a tener diferentes temas como la representatividad, la selección no expuesta, la determinación de la exposición, al igual que la demostración de los resultados de interés, si estaba o no estaba representado en el estudio, la comparabilidad, los resultados, todo esto debemos ir evaluando y dando puntajes del 1 al 4, del 1 al 3 o del 1 al 2 si las preguntas es de sí o no. Luego tenemos para los casos controles, como ven las preguntas van cambiando obviamente porque son estudios muy diferentes entre sí, un tanto diferentes. Entonces en la primera va a tomar en cuenta la definición del caso, luego la representatividad, si existe posibilidad de sesgo o no, también la selección de los controles es muy importante, la definición de los controles debe estar muy clara, al igual que la determinación de la exposición, que los grados de exposición van variando. Luego de esto vamos a tener la herramienta de evaluación de calidad del NEH, que esta nos va a servir igualmente para gran cantidad de estudios. Vamos a ver estudios de intervención controlados, cortes transversales, casos control, también ver estudios pre-post, estudios, series de casos, etcétera, etcétera. Y esta herramienta fue creada en el 2013 para evaluar la calidad de todos estos tipos de estudios. Y es muy importante ya que gran cantidad de investigadores por el tipo de preguntas, porque son más metodológicas, se están utilizando esta herramienta, además que ya pertenece o está avalada por el NIH. Y este va a tener 15 apartados, sino que aquí solo les puse 11 apartados para que ustedes más o menos tengan una idea. Igual en las diapositivas están los links de este tipo de herramientas para que ustedes las puedan observar. Pero aquí se toma en cuenta si se ha formulado claramente las preguntas de investigación o la pregunta objetivo, tomando en cuenta el apartado de la pregunta pico. También si se ha especificado, se ha definido claramente la población de estudio, ya que en un corte es muy importante definir esta parte de la población, hasta si se evalúa o no se evalúa la exposición a lo largo del tiempo, ya que una persona, un
una persona que está en este estudio puede darse una o más exposiciones, entonces las respuestas van a ser sí, no, y no se puede determinar. Luego vamos a tener de la Red Escocesa de Directrices Intercolegiales. SINC nos va a servir para estudios de corte y para estudios de caso control. Y aquí, al igual que existía en la parte de los ensayos clínicos aleatorios, va a evaluar mucho lo que son la parte de los grupos, al igual que los resultados están claramente determinados. En los casos controles varían un tanto las preguntas, pero igual se toma en cuenta el apartado de los sesgos, el apartado de la exposición, si es de forma estándar, si es variable o si es fiable, y las respuestas van a ser de sí, no, y no se puede decidir. Luego vamos a tener los estudios transversales, y estos estudios transversales se van a dividir en dos, en estudios analíticos y en estudios descriptivos. Para los estudios analíticos vamos a tener la lista de verificación de la evaluación crítica de JBI, que igualmente nos sirve para evaluar gran cantidad de estudios, desde ensayos clínicos aleatorios hasta revisiones sistemáticas. Entonces, vamos a ver que el JBI es una organización de investigación internacional con sede en una facultad de medicina de la Universidad Adelaide en Australia del Sur. Y nos va a proporcionar, aparte de estas listas que les voy a mencionar a continuación, proporciona diferentes software o diferentes apartados, diferentes cursos gratuitos igualmente, para poder nosotros determinar la calidad, o para nosotros poder zambutirnos en este tema de los estudios científicos. Y en vamos a tener la lista para este estudio transversal. Va a constar de 8 ítems y va a ir desde la primera pregunta, es donde sí se ha definido claramente los criterios de inclusión de la muestra. Se midió la exposición de forma válida y fiable, se midieron los resultados, se ha utilizado un análisis estadístico adecuado. Las respuestas va a ser sí, no, no está claro y no se aplica. Luego vamos a tener la parte de la herramienta Axis, igualmente para el estudio transversal. Aquí vamos a ver que esta herramienta Axis no es una herramienta tal cual, no pertenece a una organización, sino que es parte de una metodología. Y vamos a tener que esta consta alrededor de 16 preguntas. Igualmente, quiero que tengan en cuenta que no hay una lista que sea mejor o una lista que sea peor, sino que estas listas van a ir variando o van a tomar en cuenta ciertos criterios que otras listas no toman, pero la mayoría de listados va a tomar en cuenta la parte de la pregunta pico, igual los objetivos de estudio, va a tener la parte de la metodología si está correctamente definida, al igual que los resultados están de manera implícita y explícita. Entonces, para nosotros poder elegir un listado o una escala, debemos ver los tipos de ensayos, obviamente, los tipos de estudios, obviamente, pero también debemos tener en cuenta qué es lo más importante dentro de un estudio, sea cual sea el caso. Luego vamos a tener un estudio transversal, un estudio descriptivo, y aquí tenemos la lista de verificación de la metodología de la Agencia para la Calidad de la Atención Sanitaria. Igualmente, tenemos un listado y toma muy en cuenta la parte, por ejemplo, al ser un estudio transversal de prevalencia, va a tener en cuenta la parte de las encuestas, la revisión de los registros, el periodo de tiempo utilizado para identificar a los pacientes, al igual
cómo se evaluó las tasas, cómo se evaluó los diferentes datos. Luego vamos a tener series e informes de casos y vamos a tener la lista de verificación de evaluación crítica del JBI. Esta va a utilizar preguntas concisas de 8, aproximadamente 8, donde va a ir desde si se describieron claramente las características demográficas del paciente. Y recuerden que es un informe de un caso, entonces debe estar muy bien establecida esta parte de las características demográficas. Va a pasar hasta el estado clínico actual del paciente, hasta si se identificaron o se describieron los acontecimientos adversos o daños imprevistos. Como ven, a pesar de que sea la misma herramienta, va a presentar diferentes preguntas conforme a la estructura de este estudio, que es un informe de caso. Las respuestas van a ser sí, no, no está claro y no se aplica. Luego vamos a tener la investigación de efectividad comparativa. Recordemos que en un estudio, principalmente en las revisiones sistemáticas o en los metaanálisis, se toma muy en cuenta la parte de la eficacia. Sin embargo, existen también estudios que comparan la efectividad. Como sabemos, la efectividad ya es un medicamento, una intervención puesta en marcha, puesta en condiciones reales. Y la eficacia es en un entorno adecuado, en un ensayo clínico. Entonces, estos tipos de estudios van a ser evaluados principalmente por este tipo de herramientas, que es la Growth Research for Comparative Effectiveness. Entonces, vamos a tener que esta herramienta se distingue principalmente por su extensa validación, es muy validada por las diferentes entidades, por los diferentes expertos en torno al tema, al igual que va a tocar algunos puntos claves como el mejor predictor de la calidad del uso en análisis de la sensibilidad para proporcionar estimaciones cuantitativas o semi-cuantitativas, lo cual es muy difícil hacerlo en el entorno de la efectividad de un medicamento, por ejemplo, porque ¿cómo sabemos si en Ecuador sirve un medicamento, si nosotros tenemos una fisiología diferente a un estadounidense o a un europeo? O también toma en cuenta la concordancia de la opinión de los expertos sobre la calidad de los artículos, que es muy importante. Y para esto vamos a tener métodos y vamos a ver que en el primer método vemos si la población del estudio o del análisis se limitó a los nuevos iniciadores del tratamiento o los que comenzaban con un nuevo curso del tratamiento, al igual que toma en cuenta si se utilizaron uno o más grupos de comparación. Ya sabemos que dentro de un mismo país existen diferentes etnias, diferentes regiones, entonces el cuerpo humano se adapta a esas regiones y es algo que este tipo de estudios lo toma en cuenta. Y vamos a tener hasta si existe la clasificación del tiempo persona está expuesto y no expuesto, libre del sesgo. También el sesgo, en cualquier tipo de estudio vamos a encontrar los sesgos, pero es importante que estos sesgos estén delimitados y no afecte a los resultados que queremos evaluar. Luego tenemos los estudios de diagnóstico. Dentro de ellos va a haber la evaluación de la calidad de estudios de precisión diagnóstica o QADAC-2. Esta va a tomar muy en cuenta las tres herramientas anteriormente mencionadas, el CASP con los sesgos, el SIN con una metodología más teórica y el JBI. Entonces, esta fue presentada por la Universidad de Bristol
Y esta principalmente lo que va a evaluar son los estudios de precisión diagnóstica. Entonces, este va a tomar en cuenta 4 apartados. Primero, desde la selección del paciente, con si se escribió una muestra consecutiva o aleatoria del paciente, se evitó un diseño de casos control. Recordemos que este es un estudio de precisión diagnóstica, no es de caso control, entonces aquí lo tomo muy en cuenta. Hasta la pruebas de índice, si se utilizó o no un umbral y si se especificó cuál era ese umbral. Tenemos las normas de referencia, si se interpretaron los resultados del estándar de referencia sin conocer los resultados de la prueba de índice, hasta si se pudo haber una interpretación o introducido algún tipo de sesgo. También se toma en cuenta la parte de flujo y tiempo, si hubo un intervalo adecuado entre las pruebas índice y los estándares de referencia, porque es importante que exista estos intervalos de tiempo. Además, si se recibieron todos los pacientes en un estándar de referencia, o sea, que todos los pacientes fueron tratados de la misma forma. Luego vamos a tener la intervención de efectividad comparativa con la escala Grace. Ya, listo. Entonces, en la investigación de efectividad comparativa, la escala característica es esta. Entonces, solo para recordar que esta investigación lo que hace es comparar opciones de tratamiento cuando hay varias alternativas disponibles para una enfermedad determinada. Entonces, síguele, por favor. Creo que tienes que irte a la diapositiva 36. Ya. Bueno, entonces, para analizar para analizar este estudio se utiliza la escala Grace, que se define como la buena investigación para la efectividad comparativa. Entonces, como vimos, hay diferentes organismos que se van a dedicar para un estudio específico. Entonces, ahí está una imagencita de la página y el link en las diapos. Entonces, esta lista de verificación Grace va a distinguirse por su extensa validación. Aquí estas listas de verificación se han sometido a pruebas iniciales por más de 100 voluntarios que representan diversas perspectivas de los 5 continentes. Y bueno, los puntos claves que nosotros que estos estudios de validación incluyeron es que es un mejor predictor de la calidad, porque es un estudio con una alta sensibilidad que va a permitir proporcionar estimaciones cuantitativas o semi-cuantitativas de cuánto dependen los resultados de un estudio. También está en concordancia con la opinión de algunos expertos sobre la calidad de los artículos calificados y en esto de un porcentaje del 52%. Ya, Solo una pregunta, guaguas, antes de que se me olvide. Si van a haber instrumentos para lo que son revisiones sistemáticas y ¿cómo es? Y guías de práctica clínica también. Cito. Ya, eso nomás, perdón. Ya. Entonces síguele, por favor. Ya, entonces dentro de la lista nosotros como vamos a evaluar algunos aspectos, entre esos es el método. Entonces la población de estudio, o aquí igualmente se hacen como
varias opciones, sí, no hay suficiente información. Entonces hay que ir respondiendo estas preguntas mientras analizamos este tipo de estudios. Entonces, una de estas sería: la población del estudio del análisis se limitó a los nuevos iniciadores del tratamiento o los que comenzaban un nuevo curso de tratamiento. Por decir, se tuvieron en cuenta las covariables importantes, los factores de confusión y las variables modificadoras del efecto en el diseño y en el análisis, o si se utilizó un análisis significativo para comprobar los supuestos claves en los que se basan los resultados primarios. Esto es más basado en la metodología con la que se realizó este estudio. Síguele, por favor. Un clic, me parece. Ya, entonces ahí vienen más preguntas adicionales. De ahí también se habla sobre el estudio cualitativo. Y en el estudio cualitativo lo que tiene por objetivo en sí es que va a comparar las experiencias, como nos indicó el doc en una clase pasada. Lo que hacen los estudios cualitativos es tienen como el objetivo comprender e interpretar las experiencias, los comportamientos, las interacciones y contextos sociales individuales, y así tratar de explicar cosas como las actitudes, las creencias, las perspectivas de pacientes y médicos. Entonces, esto es como la parte más subjetiva. Entonces, sí hay estos estudios, y para evaluar esto se utiliza el programa de habilidades de evaluación crítica CAPS, que, como ya les mencionó mi compañero, se va a aplicar en varios otros estudios. También se utiliza una lista de verificación del JBI, que también tiene para otras, y uno que es especial para este es la lista de verificación de la Oficina del Gabinete para la Investigación Social. Entonces, síguele, por favor. Ya, entonces en el CAPS, las preguntas que nos plantea igual le divide por varias secciones para analizar si son válidos los resultados, o si es que cuáles son los resultados. Entonces, por decir, si son válidos los resultados, se pregunta si existe una declaración clara de los objetivos de la investigación. Si no se puede decir, porque, como sabemos, es importante delimitar bien los objetivos para direccionar un estudio. Entonces, si es adecuada la metodología cualitativa. Entonces, se van respondiendo estas preguntas. De cuáles son los resultados, se pregunta si se ha tenido en cuenta las cuestiones éticas, si ha sido el análisis de datos lo suficientemente riguroso. Como es muy importante evaluar estos estudios cualitativos, cuál es el aporte a nivel local. Entonces, también se dan preguntas sobre qué valor tiene la investigación. Sigue, por favor. Guaguas, un ratito. Cuando hablamos de estudios con metodología cualitativa, como acabaron de decir, nos referimos a estudios en los cuales se utiliza ese tipo de metodología en específico, como observación participante, entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo que le estaban criticando, que decía, pues, adicción al Internet, estudio cualitativo. Entonces, claro, como en técnica del estudio cualitativo eran las entrevistas en profundidad, que les preguntaban a los padres de los adolescentes cuánto tiempo pasa en el Internet, cómo cree usted que el Internet le está afectando, por qué cree usted que hay problemas con el Internet que utiliza su hijo. Entonces, son preguntas abiertas, ¿no? Pues la gente responde un montón de cosas y de ahí sintetiza. Pero al mismo tiempo le aplica un instrumento de adicción al Internet desarrollado por no sé quién. Entonces la crítica era esa, que, a ver, si es cualitativo, es cualitativo. Si es que está utilizando ya un instrumento para hacer un estudio transversal, ya es otra cosa. Entonces acuérdense de que la metodología cualitativa es otra cosa, ¿no? Eso nomás. Perdón. Ya, síguele, por favor.
Ya, de ahí también hay otra lista que en cambio la aplica el Instituto Johan Briggs. Entonces aquí habla sobre los componentes principales que debe tener este estudio cualitativo, como que si existe congruencia entre la perspectiva filosófica declarada y la metodología de investigación, o si existe una congruencia entre la metodología de investigación y la pregunta o objetivos de la misma. También la relación entre la metodología de la investigación y la interpretación de resultados. Aquí también es interesante lo que propone si hay alguna afirmación que sitúe al investigador en el plano cultural o teórico. Y así algunas preguntas relacionadas a esto, que como vimos, o sea, es algo más subjetivo, por eso incluye estos términos en las preguntas. Y ya, síguele, por favor. Ya, y en la lista de verificación de la Oficina del Gabinete para la Investigación Social, no encontré la página en sí, pero lo que nos... igual tiene varios componentes y entre los que analiza son los hallazgos, los diseños, la muestra, cómo es la recogida de datos, el análisis. Entonces, en los hallazgos se analiza la credibilidad, la comprensión o el conocimiento respecto al tema que se está hablando, los objetivos, los propósitos originales. En cuanto al diseño, obviamente tiene que estar enfocado con el diseño que corresponde aquí, que son los estudios cualitativos. También cómo va a ser la selección de la muestra. Y síguele, por favor. Y entonces hay otras secciones como son los informes, si en qué medida están claros los vínculos de los datos, la interpretación y las conclusiones, cómo se integra todo esto, la reflexibilidad y neutralidad, que en qué medida están claros los supuestos, perspectivas teóricas, valores que han configurado la forma y el resultado de la evaluación. La ética, qué pruebas hay de que se presta atención a las cuestiones éticas, la auditabilidad, que si es adecuado, si fue adecuado en sí el proceso de investigación. Síguele, por favor. Ya. De ahí también hablábamos de los estudios de predicción. Entonces estos lo que básicamente nos ayudan es hablar sobre los factores pronósticos, que también como sabemos es muy importante para nosotros. Entonces aquí habían dos escalas o dos herramientas importantes, que es la Quality Prognosis Studies, QIPS, y la evaluación del riesgo de sesgo del modelo de predicción, que es el PROVAST. Entonces síguele por fin. Ya, entonces en esta, lo que en sí no había la página, pero mencionaba que el grupo Cochrane de métodos de pronóstico recomienda esta herramienta para evaluar el riesgo de sesgo, rates of bias, en los estudios de factores pronósticos. Entonces, aquí va a utilizar se divide por dominios, entonces son 6 dominios importantes que se deben valorar críticamente para así evaluar la validez y el sesgo de estos estudios. Entonces, además, dentro de estos dominios van a haber ítems, entonces es como preguntas que van a ver por cada dominio, entonces síguele por aquí. Ya, entonces aquí bueno, aquí se habla sobre la fuente de la población objetivo, entonces aquí vamos a ver las características claves para que se haya escogido esta población de interés, el método utilizado para identificar la población, el periodo de contratación, el lugar de contratación. Bueno, como sabemos, para que intervengan a veces en estos estudios, pues a veces se firma como un contrato, ¿no? Para que las personas se afiancen al estudio. Entonces también hablan sobre los criterios de inclusión y exclusión, la participación adecuada en el estudio, las características de partida. Y ya, síguele, por favor. Ya, entonces hay
el siguiente dominio es del desgaste del estudio, que tiene como objetivo juzgar el riesgo de sesgo de deserción, que bueno, es muy común que se puede dar. Entonces aquí hay otros ítems, como es la proporción de la muestra de referencia disponible para el análisis, los intentos de recoger información sobre los participantes que abandonan. Entonces aquí se tiene que describir cómo se realizaría eso, y dependiendo de eso se da una calificación alto, moderado o bajo en todos. Las razones y el posible impacto de los sujetos perdidos en el seguimiento, o sea, analizar todos los posibles escenarios en el momento que se hace el estudio, la información sobre el resultado y el factor pronóstico de los casos perdidos durante el seguimiento. Síguele, por favor. Ya, dentro de otro dominio era la medición del factor pronóstico. Aquí ya en cambio se va a definir juzgar el riesgo de sesgo de medición relacionado con la forma en la que se midió este factor pronóstico. Entonces se tiene que definir el factor, se tiene que explicar cómo va a ser el método de medición de este factor pronóstico y así analizar si es válido o fiable. Entonces, síguele por favor. Ya, y como les dije, habían varios dominios, y el sexto ya es sobre los análisis de informes estadísticos. Entonces, aquí ya se tiene que establecer la estrategia del análisis y cómo se van a dar en sí la presentación de los datos, que ya es con todos los gráficos, las tablas que nosotros iremos a emplear, la estrategia de desarrollo de los modelos y la comunicación de los resultados que hay que interpretarlos. Ya, esa era una de las herramientas. La siguiente era la evaluación del riesgo de sesgo del modelo de predicción, que es el PROVAST. Entonces, esta en sí igual era por una organización en sí independiente. Entonces habla sobre que en esta era de la medicina personalizada hay que tomar en cuenta mucho la precisión de los estudios basados en el riesgo, y aquí los modelos de predicción clínica, al igual que otros modelos de estudios, se han vuelto sumamente abundantes e importantes para los médicos. Entonces, esta herramienta lo que hace es evaluar el riesgo de sesgo de los modelos de predicción de diagnóstico y pronóstico y sobre todo su aplicabilidad para la población y los contextos previos. Entonces, síguele, en los contextos previstos, perdón. Ya, entonces dentro de esta lo que tiene son preguntas sobre la señalización, que son si se utilizaron fuentes de datos apropiadas, por ejemplo, datos de cohortes, ensayos controlados, aleatorios o estudios de casos y controles anidados, y que si es que los criterios de inclusión y exclusión de participantes fueron los adecuados. Entonces ahí igual hay escalas o opciones de respuesta, sí, probablemente, no, probablemente, o no hay información. Entonces, el riesgo de sesgo, igual como explicar cómo es la selección de participantes. Síguele, por favor. Ya. Y de ahí, creo que le repetí el screen. Sí. Y bueno, así como ven, más o menos esto es como es el diseño de cómo todos en sí tienen que ver con cómo se elige la muestra, cómo son los métodos para evaluación, recolección de datos, y eso es como parecido, pero para diferentes estudios. Y aquí es lo que es importante. Perdón, un ratito nada más. Ya. Como ven, todo está relacionado con la pregunta PICO, PECOT, como quieran llamarle. Si ustedes ven todo lo relacionado con la población, está en la parte metodológica, lo que es la muestra. Siempre hay que ver la población, por ejemplo, con la intervención que estemos haciendo. Entonces, sea un ensayo clínico, control o corte, también ustedes ven que ahí está presente. Comparación, si es que estamos haciendo la parte del ensayo clínico, ustedes ven que siempre debe estar comparado con algo. Y en los resultados, la parte más importante, ¿no? Entonces, todos los estudios cumplen esa característica.
y todas las herramientas que estamos utilizando para evaluar estudios también están tomando esos elementos. Como dicen, en mayor o en menor medida le desglosan a lo más mínimo detalle, pero siempre abarcan esto. Por la pregunta pico o PECOT. Hecho, eso nomás, perdón. Sí, ya. Entonces, bueno, ahora vamos a hablarles sobre la revisión sistemática y el metaanálisis. Entonces, como sabemos, en estas van a caracterizarse por son de las evidencias de más alto peso, porque aquí ya van a hacer un análisis de varios estudios, por lo general de ensayos clínicos aleatorizados, entonces van a recopilar toda la información que hay sobre esa área, y el metaanálisis es un proceso estadístico que combina los resultados de varios estudios que por lo general ya son parte de una revisión sistemática. Entonces aquí hay varios, hay otros que... Ya. Aquí igual se van a emplear una nueva instrumento de evaluación, es la evaluación de revisiones sistémicas múltiples 2, el AMSTAR 2. Había una primera edición, o sea, el primero que se realizó, pero luego en el 2017 se hizo unas modificaciones y esta es la 2. Entonces también el CAS, pero para las revisiones sistémicas y metaanálisis, también del JBI, también del SIN, que les explicó mi compañero antes, entonces aquí solo les voy a indicar las preguntas. También la lista de verificación de la metodología NICE y el ROIS. Y síguele, por favor. Ya, entonces, en esta evaluación de revisiones sistemáticas múltiples, el AMSTAR, en sí, esta es una herramienta de medición para evaluar las revisiones sistémicas, que en sí lo que sí he mencionado es que ha representado tanto oportunidades como riesgos. Las oportunidades que nos brinda esta herramienta son que crea un entorno en el que los investigadores pueden basar sus decisiones en resúmenes precisos, concisos, creíbles, completos y comprensibles de la mejor evidencia disponible sobre un tema, minimizando así el error y el sesgo. Y los riesgos incluyen variación en la calidad y la validación empírica, porque, bueno, como nosotros vemos, estas preguntitas vamos a tener que irlas revisando personalmente, ¿no? Entonces, ya, los objetivos, crear instrumentos válidos, confiables y utilizables que ayuden a los usuarios a diferenciar entre revisiones sistemáticas y así poder entender cuáles son de mejor o peor calidad. Enfocándonos en cómo fue su metodología y también esto ha sido un consenso de expertos. Ya, síguele, por favor. Ya, entonces aquí como vemos, los componentes mayores que tienen aquí es la pregunta de investigación y los criterios de inclusión para la revisión. Entonces aquí como ven incluyen los componentes de la pregunta PICO, que es población, intervención, comparación, y los outcomes, que son los resultados. Entonces aquí las opciones de respuesta, sí, no. Entonces, si el informe de revisión contenía una declaración explícita de qué modelos de revisión se establecieron antes de la realización de esta revisión y justifica el informe alguna desviación significativa del protocolo, porque igual como vemos en Cochrane, a veces estos metaanálisis o estas revisiones se pueden demorar, entonces si hay alguna modificación del protocolo inicial para actualizar cosas, igual se tienen que notificar y así. Entonces los autores, también otra pregunta, si los autores de la revisión explicaron su selección de los diseños de estudio para su inclusión en la revisión. Allí lo que tenemos que ver es la diferencia de que los otros estudios se hacían preguntas sobre cuáles eran los criterios de inclusión o exclusión para elegir a una muestra que era la población, o sea, personas, pero aquí en cambio son criterios de inclusión o exclusión para elegir estudios.
Entonces, si los autores de revisión utilizaron una estrategia de búsqueda bibliográfica exhaustiva, entonces aquí el método tiene que enfocarse en sí en qué gestores bibliográficos utilizaron, en sí ya una parte más enfocada en la bibliografía específicamente. Si los autores de revisión realizaron la selección de estudios. Una pregunta, guaguas. Solo una pregunta. De pronto, digamos que a ojo cerrado, si alguien les dice, oye, esa revisión sistemática hizo una búsqueda exhaustiva, estamos hablando de la búsqueda en Internet, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos decir así como a ojo cerrado de que, a grosso modo, de que sí que la búsqueda fue exhaustiva? ¿Cómo podría calificar de que fue o no fue exhaustiva? Tiene que ver con las con las bases de datos que incluyó, y si es que no solamente como que incluyó según un idioma específico, o si incluyó también publicaciones, hablaba sobre la literatura gris, algo así, o sea, como que sí tiene todo ese... Hay que fijarse en las bases de datos, como me dices. ¿Cuáles son las mayores bases de datos? Cochrane. Para revisiones temáticas, sí, pero por ejemplo, en la revisión sistemática dice, hicimos una búsqueda exhaustiva. Todos dicen eso, ¿no? Hicimos una búsqueda exhaustiva de todos los ensayos clínicos que, no sé, medían el uso de N-acetilcisteína. Eso dicen los autores. Pero ¿cómo podría yo, que estoy viendo ese informe de revisión o el paper de la revisión sistemática, decir, sí, en verdad hicieron una búsqueda exhaustiva? Uno de esos es PubMed. Ya, entonces por lo menos debería nombrar PubMed, que es una base de datos bastante grande, y muchos de los artículos que están metidos en PubMed también están en LILACS y en la Biblioteca Virtual de Salud. Y la otra base de datos que abarca Europa es la del CEVIER, que es Embase. Embase también abarca lo que es EBSCO, lo que es Scopus y algunas revistas latinoamericanas también. Entonces, si está en esas dos bases de datos, dice que cubre por lo menos el 80% de las, ¿cómo se llama?, de la búsqueda en Internet. Si a eso le suman, como dicen, revistas personales y, o sea, autores y literatura gris, ahí podemos decir que es una búsqueda exhaustiva. La parte de las revisiones sistemáticas, bueno, no lo topamos en profundidad en los diseños, por eso es que me paro un ratito aquí. Recuerden que una revisión sistemática tiene eso, un método, es sistemática, no es como la revisión simple que yo digo, bueno, hoy voy a escribir sobre el dióxido de cloro y se me cruzaron 3 artículos y publico. Eso es una revisión simple, no tiene método, no tiene la forma de cómo seleccionar los artículos y por eso tiene ese sesgo personal. Sirve solo para conocer algunos datos de interés sobre el tema, pero información general, vacío de conocimiento, pero no para tomar decisiones, ¿no? Pues una revisión sistemática puede o no terminar en el metaanálisis, como decían ahí. Eso depende de qué. ¿Alguien se acuerda de qué depende de que una revisión sistemática termine o no en el procedimiento llamado metaanálisis? Depende de qué tan similares son los estudios entre sí. De que sean homogéneos. Entonces, si encuentras ensayos clínicos sobre el uso de N-acetilcisteína para dejar de fumar y te encuentras 7 ensayos clínicos que miden el uso de N-acetilcisteína y en los 7 estudios usan N-acetilcisteína en tabletas de efervescentes de 600 miligramos y en los 6 o 7 estudios encuentran que se mide el solo uso de cigarrillo medido en cuántos tabacos diarios, y en los 6 se mide con el test de Fargenstrom para dejar o no de fumar.
Entonces, esos son estudios homogéneos y por eso terminan haciendo un metaanálisis. Acuérdense, si es que utilizaron odds ratio en todos esos 7, saco como un promedio, una sumatoria total de todos esos odds ratios en el metaanálisis. Pero si tengo una revisión sistemática que luego de buscar dice, sí, alguien utilizó N-acetilcisteína en caballos para ver si es que luego de administrar nicotina dejaron o no de la nicotina. Y en otro estudio utilizaron, sí, N-acetilcisteína, pero lo utilizaron en adolescentes. En otro se utilizó N-acetilcisteína en un centro geriátrico de España para ver si es que los adultos mayores dejaban o no el puro. También se hizo un estudio en Cuba donde los tabacaleros tienen abstinencia, así que se utilizó N-acetilcisteína para ver si es que los que elaboran tabaco van a dejar la abstinencia. Entonces, si es así, chuta, ya no, es muy heterogénea la cosa, ya no puedo hacer un procedimiento que se llama el metaanálisis y se va a quedar solo en revisión sistemática. Entonces, eso a propósito de esas preguntas, ya, eso nomás. Ya. Entonces también, ya continuando con las preguntas, hablan sobre si los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado. Entonces ahí en acordarnos igual que habían como unas herramientas para verificar que los estudios no se repitan. Si los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios excluidos y justificaron las exclusiones, porque, o sea, tenemos que recordar que todo tiene que estar basado en un método que ya se proponga igual en un protocolo y no se puede excluir solo porque no se acercan al resultado que ellos querían proponer. Entonces, también los autores de la revisión describieron los estudios incluidos en suficiente detalle. También habla sobre los riesgos, evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se han incluido en la revisión. Si los autores informaron sobre las fuentes de financiamiento para ver si es que no hay ningún interés de por medio en la orientación o los resultados que se muestren en esta revisión, y si se realizó un metaanálisis. Las revisiones utilizaron métodos apropiados para una combinación estadística para todos los estudios que se... Claro, en eso también para todos los estudios hay que ver, es preferible googlear a los autores. Una de las cosas que ya últimamente piden para publicar artículos es que todos tengan un número de ORCID. Y claro, en el ORCID ya toca colocar si has trabajado como speaker, se llama, para algún laboratorio farmacéutico, si has dado conferencias para algún laboratorio farmacéutico, o si has recibido grants, que se llama, o sea, obsequios de laboratorios farmacéuticos. Eso porque, no sé si han leído el caso de las vacunas, de los antivacunas, que ellos se basan en un artículo publicado en Lancet, que fue retirado, obviamente, por un autor, el cual decía que el uso de la vacuna, la triple, provocaba autismo. No sé si alguna vez escucharon eso. Sí, Sí, doctor. Ya. Entonces, este autor en ese entonces obviamente no declaró el conflicto de interés que había, que él tenía su propia empresa para producir la vacuna triple, la triple viral. Y en el caso de él falsificó los resultados, ¿no? El objetivo de él era, claro, decir que esa vacuna estaba produciendo autismo y vender la vacuna de él. Lamentablemente generó todo un movimiento que se llama antivacunas. Se basan bastante en el artículo de este ex investigador, ex médico, porque le retiraron todos los títulos, ¿no? Pero el daño se hizo y ya está, pues no podemos retroceder el tiempo. La cosa aquí también es que muchos artículos tienen ese conflicto en el caso de la financiación y hay que revisar quién es el que escribe. Puede decir, qué sé yo, me invento. ¿Saben qué? La olanzapina es el mejor medicamento inyectable para contener una psicosis. Paciente agitado, métanle olanzapina inyectable. Eso dice un médico en un artículo, en una revisión. Pero este médico trabaja para Lilly, quien produce coincidencialmente la olanzapina inyectable.
Si el médico reporta eso en su investigación, chuta, ya no le creo. Eso también en las revisiones sistemáticas. A veces, incluso en el pasado, las tabacaleras pagaban a investigadores para hacer revisiones sistemáticas, como alguien decía, excluyendo los artículos que no le gustaban, para dejar artículos que decían que el tabaco no está ni asociado ni relacionado con eventos adversos oncológicos, por ejemplo. Eso fue una práctica muy común de las tabacaleras. Decir que actualmente eso no existe, chuta, no es cierto. Sí hay todavía esos sesgos, se puede decir, de las farmacéuticas en algunos investigadores. Por eso tienen que googlear y ver si es que tiene o no tiene eso, ¿no? Financiamiento de algún laboratorio farmacéutico o que haya trabaje para un laboratorio farmacéutico. Perdón, eso nomás. Ya, gracias por la aclaración. Síguele, por favor. Ya. Entonces, bueno, aquí hay un pequeño cuadro en el que se resumen los dominios que utiliza esta herramienta. El primero es el protocolo registrado antes de la revisión, que en este van a haber 2 ítems. La adecuada búsqueda en la literatura, que va a ser el ítem 4, que va a tener 4 ítems de preguntas. La justificación de los estudios excluidos, los riesgos de sesgo de los estudios individuales incluidos, los métodos metaanalíticos apropiados, la consideración del riesgo de sesgo en la interpretación de los resultados de la revisión y la evaluación de la presencia y el impacto probable del sesgo de la publicación. Entonces, lo que nosotros con esto también vamos a valorar la confianza general en los resultados de la revisión. Entonces, esta será alta si no hay ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica, es decir, que, digamos, si las revisiones sistemáticas proporcionan un resumen exacto y completo de los resultados de los estudios disponibles. Una media va a ser en que no hay ninguna debilidad crítica y más de una debilidad no crítica, o sea, de los puntos que son como que importantes y menos importantes. Y esto ocasiona que se disminuya la confianza en esta revisión. Entonces, esto sería que la revisión tiene debilidades, pero no hay defectos críticos, por lo que se ha podido proporcionar un resumen preciso de los resultados. La confianza sería baja si hay una debilidad crítica con o sin puntos débiles no críticos. Bueno, aquí en sí puede haber así en los ítems anteriores que hemos visto, puede haber que no hay una correcta justificación de los estudios excluidos y así. Entonces, eso va a afectar el hecho de la calidad de la revisión sistémica, aunque, y esto obviamente va a ocasionar que no pueda proporcionar un resumen exacto y completo de los estudios disponibles porque no cumple con los dominios que ya mencionamos en esta herramienta, y críticamente baja, más de una debilidad crítica, entonces en sí aquí ya no es confiable el estudio. Ya, síguele, por favor. Ya, entonces aquí en cambio es otra lista de verificación, que es el programa CASP, que es para las revisiones sistemáticas. Entonces igual tiene componentes mayores y aquí lo divide en secciones. Entonces aquí primero habla sobre si son válidos los resultados de la revisión. Entonces dentro de esto se enfoca en que si hay una pregunta claramente enfocada, si los autores buscaron el tipo de artículos adecuados. Entonces, si responde estas 2 primeras, es como que vale la pena continuar. Es la pregunta que queda en el intermedio. Entonces, dice, ¿cree que se incluyeron todos los estudios importantes y relevantes? Entonces, ahí se tiene que ir marcando sí, no puedo decir.
Los autores de la revisión hicieron lo suficiente para evaluar la calidad de los estudios incluidos. Entonces es como que sí se requiere como que un conocimiento previo para responder a estas preguntas. También la sección B, cuáles son los resultados. Entonces se ve cuáles son los resultados generales y también qué tan precisos han sido estos. Si es que los resultados ayudarían a nivel local, entonces si es que esto se puede aplicar a nuestra población, si se consideran todos los resultados importantes y si los beneficios en sí valen la pena, considerando los daños y los costos que pueden tener estos. Ya síguele, por favor. Ya, de aquí esta en cambio es otra lista de verificación, pero de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network, que en sí igual en cambio lo divide por validez interna y externa. Entonces ahí le habla sobre una revisión sistemática bien realizada, igual sobre las preguntas de investigación, si se realizó una búsqueda exhaustiva, los criterios de exclusión, la calidad científica de los estudios incluidos y los métodos. Ya, síguele por favor. Ya. El JBI, que me parece que sí les explicaste esto, porque bueno, se va a aplicar en varios estudios. Entonces de aquí solo les presento la lista de verificación para las revisiones sistémicas. Entonces igual hay componentes mayores que siempre se van a basar en la pregunta, que es lo primero, los criterios de inclusión, cuál es la estrategia de búsqueda, si las fuentes fueron apropiadas, los criterios para valorar los estudios, o sea, la calidad de los estudios, si es que la revisión fue realizada por 2 o más revisores de forma independiente, también los métodos que se utilizaron para combinar estudios, si se evaluó la probabilidad de sesgo, las recomendaciones de política y o práctica fueron apoyadas por los datos reportados y si fueron adecuadas las directrices específicas para nuevas investigaciones, que a veces se pone en la discusión. Ya. También hay otra lista que es propuesta por el National Institute for Health and Care Excellence, que aquí mencionaba que dentro de esta organización, que es de la Universidad de Sheffield, dice que se ha creado una unidad de apoyo de tomas de decisiones, que es el DSU, y que, bueno, que es comisionada por este instituto, y aquí el objetivo es proporcionar apoyo técnico a programas de evaluación, desarrollar metodologías avanzadas para todo tipo de tecnologías sanitarias, incluidos productos farmacéuticos, tecnologías médicas y de diagnóstico y productos relacionados, dar apoyo educativo, apoyo metodológico. Ya. Entonces, esta unidad de apoyo de toma de decisiones creó la lista de verificación de la metodología del metaanálisis en red, que es el NMA. Entonces, síguele por favor. Entonces aquí están los ítems que define. Entonces dentro de estos está la definición del problema de decisión, que bueno, tiene desde cómo se seleccionó a los pacientes objetivos para la toma de decisiones, los tratamientos, si fueron los tratamientos, se identificaron todos los tratamientos adecuados para estos, tratamientos adicionales en el conjunto de toda esta comparación de la síntesis, y los que no se han considerado, criterios de inclusión y exclusión, las estrategias de búsqueda. Entonces, bueno, ahí igual como vemos está como que en los componentes de la pregunta pico, el A1 es la población, A2 son con otras
en lo que se compara, con lo que se compara en los tratamientos, otras alternativas de la intervención, también los criterios de inclusión y exclusión, que eso más viene con el diseño, ya en la parte del diseño del estudio. Síguele, por favor. Ya, y bueno, hay varios ítems. Si le das uno antes, que ya les digo rapidito. Bueno, hay así A, B, C, D. Entonces, en el D son los métodos de análisis y presentación de resultados. El siguiente, por favor. El C habla sobre cuestiones específicas de la síntesis de la red, como este es más enfocado en el metaanálisis. Entonces, aquí habla sobre la adecuación de la información sobre la especificación del modelo y la implementación del software, ensayos de varios brazos. Si hay ensayos de múltiples brazos, la pregunta es si han tenido en cuenta las correlaciones entre los efectos relativos del tratamiento, redes conectadas y desconectadas. Ya síguele, por favor. Ya, y en el D es la integración de la síntesis en el análisis de costo-efectividad probabilístico, que también es importante realizar estas correlaciones. Síguele, por favor. Ya, eso tenía en respecto a este. El ROBIS es en sí Risks of Bias in Systematic Reviews, que fue propuesto por la Universidad de Bristol. Entonces, esta es una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo en las revisiones sistemáticas, que bueno, se ha utilizado por medio de una metodología rigurosa, en sí para dirigirse a 4 grandes categorías en el ámbito sanitario, que son las intervenciones, el diagnóstico, el pronóstico y la etiología. Entonces, aquí las herramientas en sí se completan en 3 fases y, bueno, dentro de la primera es evaluar la relevancia, que aquí lo marcaba como opcional. De ahí, la segunda era identificar las preocupaciones con el proceso de revisión, que ahí es donde le aplica un test en el que ya se empieza a hacer preguntas sobre los criterios de elegibilidad de los estudios, la identificación y selección de estudios, la recogida de datos y valoración de los estudios y la síntesis y conclusiones. Y en la fase 3 ya se evalúa el riesgo de sesgo. Ya, síguele por. Entonces, bueno, aquí está en la herramienta con las preguntas. Entonces habla sobre primero los criterios de elegibilidad, como les mencioné. Entonces ahí habla sobre la revisión, se adhirió a los objetivos y criterios de elegibilidad predefinidos. Entonces ahí es sí, probablemente sí, no, probablemente no y sin información. Entonces eso se tiene que ir revisando. Fueron los criterios de elegibilidad apropiados para la pregunta. Y así, síguele, por favor. Perdón, un ratito. Un ratito nada más. Bueno, en realidad han hecho una revisión bastante extensa. Sí, hay un mundo de instrumentos como acaban de presentar. Solo voy a hacer una pequeña conclusión porque ya se va acabando el tiempo y hay un examen que debe dar la persona que está pendiente ya. A ver, en el caso de todos los diseños, ustedes ven que para cada diseño hay prácticamente un montón de instrumentos. Instrumentos incluso para evaluar la calidad de cómo están redactados y reportados. Por ejemplo, para escribir, qué sé yo, un artículo de un ensayo clínico, debe haber una declaración que es consort para ver cómo es. Ahí estaba en el Ecuador, estaba todo eso, ¿no? Y para interpretar... Sí, no se preocupen, sí está bien, está bastante extensa la revisión que han hecho. Solo que para que no se asusten, no es que van a utilizar toditos de esos instrumentos y de que así va a ser su vida de aquí en adelante, no. Hay muchos instrumentos y vamos a ir a elegir como uno con el que ustedes puedan familiarizarse. Entonces, ustedes ven que son hasta de los más simples hasta los más complejos.
Uno que es como bastante sencillo de manejar es el CASPE. Entonces, son preguntas sencillas, más lo que uno debe saber es como dice, esto es aplicable a mi población, los resultados son adecuados, la población está definida. O sea, es como hace una valoración previa, una previa general. Si responde a las 3 preguntas, continúo, si no, lo dejo de lado, porque como decíamos, ustedes van a ser internos, van a ser residentes, van a pasar atendiendo pacientes, o sea, no van a estar haciendo esto de la madrugada aplicando un instrumento de 20 preguntas ahí para al final decir, chuta, no valió nada. Entonces es un proceso, como comentábamos, va a ser más corto, ¿no? Wow, sí está bastante largo. No se preocupen, pienso que está muy bien. La próxima semana, para concluir, en el caso de las guías NICE, que es las guías de práctica clínica y la metodología NICE que utilizan para eso, ¿no? Es de los británicos. Estos británicos implementaron esa metodología y la utilizan bastante en lo que es basada en evidencia. Tienen plata. Entonces, por ejemplo, dice, qué sé yo, el uso de la técnica de reducir, qué sé yo, el consumo de sal en hipertensión a 5 gramos diarios, reduce, qué sé yo, 6 a 8 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Esto basado en tales estudios de ensayos clínicos y tantas revisiones sistemáticas. Como tienen plata para eso, lo hacen de esa manera. Por eso son como que las guías que más se siguen, o incluso la mayoría de guías de práctica clínica son la adopción completa o la adaptación de sus guías, que ya vamos a ver. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a concluir. Yo lo que les pediría es que le corten un poquito para concluir la próxima semana, ¿ya? Sí está extensa, que han hecho una buena revisión, no se preocupen. Y también yo lo que voy a hacer es ya dividirles los siguientes temas para que avancen 2 grupos moderadores. El uno para que trate ya del siguiente módulo, que sería lo de hipertensión, y el otro lo que sería la parte de insuficiencia cardíaca. ¿Hecho? Habría 2 exposiciones la otra semana, Doc. Sí, pero de 1 hora nomás. Ya. Sí, Listo. es cortito, son temas cortos ya. Lo que es la parte de hipertensión es algo muy corto, tomarán en cuenta. No vamos a ver toda esta guía de práctica clínica. Ahí está incluso el número de páginas que deben revisar en el material ahí, sea en el archivo del Teams o ¿cómo se llama? En el blog de notas. En todo caso, es cortito, no es que se van a disparar y vamos a ver todito. La parte de cómo se manejan las evidencias ya vimos, así que vamos a entrar directamente sobre lo que son las definiciones, lo que está ahí en las páginas, definiciones, AMPA, AMAPA, cómo son las medidas no farmacológicas y claro, las medidas farmacológicas. ¿Hecho? Listo, doctor. Ya, pero sí, para 1 hora nomás, ¿no? Ya les voy a poner a eso sí los puntos clave. Sí, por favor. Gracias. Ya, guaguas, entonces dejemos esto ahí. Gracias al grupo moderador, estuvo bastante extensa la revisión y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Listo, doctor. Gracias. Listo, doctor. Hasta luego. Pues cuídense. Chau, chau. Gracias, doctor. Hasta luego.